En una región del espacio a 650 años luz de nosotros, existe una bomba de tiempo en plena cuenta regresiva. Cuando detone, desatará una ola de radiación abrasadora y materia incandescente que arrasará la Vía Láctea a su paso. Los planetas demasiado cercanos serán destrozados, su roca convertida en magma, su atmósfera arrancada para siempre. Y esta bomba de tiempo está lo suficientemente cerca como para que, si alzamos los ojos al cielo nocturno, podamos verla a simple vista. Es uno de los objetos más brillantes del firmamento. Es Betelgeuse, el supergigante rojo más cercano a nosotros. Y pronto explotará en una supernova. ¿Pero cuánto es pronto? ¿Siglos? ¿Años? ¿Días? ¿Y qué significará eso para nosotros aquí en la Tierra? En busca de respuestas, los científicos han estudiado a este colosal y volátil astro mientras se tambalea al borde de la aniquilación, intentando descifrar los procesos y señales que anuncian su inminente destrucción. Y mientras su contador se acerca cada vez más a cero, seguimos encontrándonos con sorpresas inesperadas. En este video exploraremos todo lo que hay que saber sobre Betelgeuse, incluyendo increíbles descubrimientos realizados en los últimos años, con un pequeño secreto oculto entre sus sombras. Comencemos con los fundamentos esenciales. Betelgeuse es la 10ª estrella más brillante del cielo, fácilmente visible como el hombro izquierdo de Orión. Si la buscas de noche, notarás que es visiblemente más rojiza que todas las estrellas cercanas y parpadea de forma llamativa. Su color es exactamente el esperado para su categoría. Betelgeuse es un supergigante rojo, una estrella de masa media. Los supergigantes rojos son enormemente más grandes que nuestro Sol, y Betelgeuse no es la excepción. Tiene un radio que se extiende más allá de la órbita de Marte. Betelgeuse es casi 900 veces el radio de nuestro Sol, pero quizás solo 10 veces más masiva, lo que significa que su densidad es muchísimo menor. Su masa está tan dispersa que la gravedad de Betelgeuse es ínfima. Apenas puede evitar que su propio material escape al espacio, razón por la cual se observan estas enormes células de convección burbujeando en su superficie en simulaciones computarizadas. Imagina contemplar un atardecer desde una estrella así. Pero claro, lo que probablemente más te interesa de Betelgeuse es su inminente fin. Las supernovas en nuestra galaxia no son tan frecuentes. Aunque los astrónomos observan cientos de supernovas cada año fuera de nuestra galaxia, esto refleja principalmente la enorme cantidad de galaxias que existen en el universo. Pero aquí cerca, dentro de nuestra propia Vía Láctea, probablemente solo ocurren entre 2 y 3 por siglo. Esto significa que las probabilidades de que una explote mañana no son muy altas, aunque tampoco son imposibles. ¿Cuál podría ser entonces el impacto de semejante detonación? Todo depende, claro está, de la proximidad. Curiosamente, según los arqueólogos, la Tierra probablemente ya ha sido golpeada por una supernova a lo largo de sus 500 millones de años de existencia. Para empezar, existimos en una región del espacio conocida como la burbuja local, una zona relativamente despoblada del espacio interestelar de unos 1000 años luz de diámetro, que se cree fue excavada por la detonación de una supernova ocurrida entre 10 y 20 millones de años atrás, evento que nuestro planeta habría presenciado. Los científicos también han encontrado evidencia de otra detonación ocurrida hace 2,5 millones de años, gracias a una alta concentración de hierro menos 60 y manganeso menos 53 en una capa específica del registro geológico. Esta supernova ocurrió lo suficientemente lejos como para no causarnos daño. Pero esto podría no ser siempre así. Hay científicos que creen que la extinción de los mamuts lanudos fue causada por un enorme fragmento de escombros de una supernova que impactó el planeta hace unos 13000 años. El sitio del impacto contenía esferas magnéticas y potasio menos 40 radiactivo, una sustancia presente en los materiales expulsados por supernovas. Una prueba irrefutable justo en la zona donde la mayoría de los mamuts desaparecieron. Y aún antes de eso, se encontraron colmillos de mamut de hace 3,4,000 años con diminutos cráteres de impacto causados por granos de hierro ligeramente radiactivo, que viajaban a 1,0000 kilómetros por segundo. Quizás no sea coincidencia, ya que esa es precisamente una de las velocidades a las que viajan las explosiones de supernovas. Entre 1,000 y 4,000 kilómetros por segundo. Aquellos mamuts definitivamente no la pasaron nada bien. Explorar el registro geológico retrocediendo en el tiempo nos permite obtener perspectivas fascinantes sobre la historia de nuestro planeta.
Ahora bien, volviendo a la historia más amplia de la Tierra, un observador perspicaz podría notar un hecho importante. Si la vida comenzó en la Tierra hace unos 3,700 millones de años, y hemos enfrentado 3 explosiones de supernovas que nos han afectado en los últimos 20 millones de años, y la vida sigue adelante en gran medida. Condolencias, mamuts, lanudos, si es que perecieron por una de estas. Entonces las supernovas en su conjunto no pueden ser tan destructivas como podría parecer a primera vista. Bueno, no exactamente. Todo es cuestión de proximidad. Si estoy a 1,000 kilómetros de una explosión nuclear, tengo poco que temer. Pero la historia cambia radicalmente si detona justo a mi lado. Y cuando se trata de supernovas, resulta que el universo tiene mesas de café extraordinariamente grandes. Para comprender la escala de estas explosiones, es necesario entender las fuerzas involucradas, lo que significa que debemos conocer mejor cómo ocurren las supernovas, como la que se está gestando dentro de Betelgeuse. Resulta que hay 2 caminos principales que pueden tomar las estrellas para llegar a ese grandioso y explosivo final, aunque en cada caso debe ser el tipo correcto de estrella. En la primera vía, que da lugar a una supernova de tipo Ia, generalmente se necesita una enana blanca en un sistema binario que va absorbiendo, lenta o velozmente, la materia de su estrella vecina hasta alcanzar una masa crítica. Este proceso no se comprende del todo, pero se cree que una enana blanca, esa estrella densa compuesta principalmente de carbono con un núcleo gigante como un superdiamón, normalmente se mantiene en un delicado equilibrio entre 2 fuerzas opuestas y poderosas: la presión de degeneración electrónica y la gravedad. Esto simplemente significa que los átomos se resisten a ser comprimidos en exceso. Sus electrones prefieren mantenerse a ciertas distancias del núcleo y oponen resistencia cuando se intenta comprimirlos más allá de ese límite. Pero la gravedad es una fuerza increíblemente poderosa que busca atraer la materia hacia sí, especialmente en una masa tan densa como una enana blanca, donde un fragmento del tamaño de un terrón de azúcar tiene la masa aproximada de un automóvil. Y en un sistema binario donde la enana blanca absorbe cada vez más materia de su estrella vecina, finalmente la gravedad vence a la presión de degeneración electrónica y todo el sistema colapsa de golpe. Comienza la fusión del carbono. En apenas unos segundos, la mayor parte de la estrella experimenta fusión, formando elementos más pesados y liberando una cantidad descomunal de energía mientras la materia se reorganiza en una configuración ligeramente más eficiente. ¿Cuánta energía? Alrededor de 1 cuatrillón de cuatrillones de julios, es decir, un 1 seguido de 45 ceros. Si dices que ya conocías ese número, casi con certeza estás mintiendo. Toda esa energía se libera en apenas unos segundos, por lo que la estrella expulsa todo su contenido en todas direcciones, lanzándolo a un 6% de la velocidad de la luz y desatando un torrente de radiación gamma por toda la galaxia. El brillo de este evento es 5.000 millones de veces mayor que el de nuestro Sol y permanece encendido durante varias semanas, hasta que el material eyectado ha viajado lo suficiente como para que el nivel de energía comience a disiparse. El segundo tipo de supernova, el tipo segundo, es similar, salvo que en lugar de una enana blanca involucra a una estrella masiva, al menos 5 veces más masiva que el Sol al final de su vida. Y este es el tipo mucho más relevante para Betelgeuse. Estas estrellas siguen ardiendo con intensidad, y en lugar de solo la presión de degeneración electrónica, también es el calor de la fusión lo que mantiene el equilibrio de la estrella, convirtiendo hidrógeno en helio. Esta fusión genera una presión interna que contrarresta los efectos de la gravedad, que busca comprimir la estrella en un volumen menor. Sin embargo, con el tiempo, el combustible de hidrógeno en el núcleo se agota al haberse convertido en helio, lo que detiene la fusión y hace que el núcleo ya no pueda resistir los efectos de la gravedad. El núcleo se comprime, pero si la estrella es suficientemente masiva, esa compresión desencadenará una nueva fusión, esta vez del helio en elementos más pesados como el carbono, repitiéndose el proceso con el oxígeno y el neón. Con cada nuevo ciclo de fusión, la presión interna de la estrella expande su diámetro hasta que comienza la fase de supergigante roja, cuando el núcleo se convierte predominantemente en hierro. Sin embargo, al igual que en una supernova de tipo Ia, finalmente el equilibrio colapsa. Esta vez es porque la estrella se queda sin combustible. Las supergigantes rojas no pueden fusionar nada más allá del hierro, así que en ese punto la fusión se detiene por completo.
Sin esa energía de fusión adicional empujando la masa de la estrella hacia afuera, la presión de degeneración electrónica por sí sola no puede soportar el peso estelar, generando un efecto similar al de una supernova de tipo Ia. La única diferencia es que mientras una parte de una estrella masiva puede sobrevivir, colapsando frecuentemente en una estrella de neutrones o un agujero negro, las enanas blancas suelen desaparecer por completo. De cualquier manera, la escala de materia y energía liberada por una supernova es colosal. Tan colosal que, como era de esperarse, nada en sus inmediaciones tiene posibilidad de sobrevivir. Esta es una energía capaz de desgarrar una estrella entera. Un planeta no tendría la menor oportunidad si se encontrara en las cercanías inmediatas. Afortunadamente, nuestro Sol jamás explotará como supernova porque no es suficientemente masivo. Pero si lo hiciera, existe una alta probabilidad de que la Tierra fuera parcial o completamente vaporizada, con su superficie rocosa alcanzando el punto de ebullición gracias a temperaturas 15 veces más intensas que las de la superficie solar, siendo arrastrada en las semanas que dura el paso de la supernova. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es la rapidez con la que esta primera ola de devastación se disipa con la distancia. De hecho, la vaporización no es realísticamente la mayor amenaza que plantea una supernova. En 2011, expertos de la Universidad de Cambridge calcularon que incluso planetas orbitando su estrella a una distancia de 15.000 millones de kilómetros, unas 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, permanecerían intactos y simplemente serían lanzados al espacio al no tener ya nada alrededor que orbitar. Por supuesto, el hipotético ecosistema de semejante planeta tendría otros problemas mucho más urgentes. El frío llegaría de manera brutal y fulminante. E incluso si la corteza del planeta permaneciera intacta, eso no significa que la vida en dicho planeta fuera sostenible. Ignorando el hecho de que la luz de una supernova puede superar el brillo de una galaxia entera, causando ceguera en cualquiera que la observara directamente, el simple hecho de que nuestra atmósfera fuera arrancada traería consecuencias devastadoras. Altos niveles de radiación, aunque no nos afectaran directamente, alterarían la composición química de nuestra atmósfera, destruyendo nuestra capa de ozono, incrementando drásticamente nuestras probabilidades de morir por envenenamiento radioactivo, exterminando el fitoplancton oceánico y desencadenando extinciones masivas conforme las consecuencias ascendieran por la cadena alimentaria. Los científicos establecen esta zona de muerte dentro de los 25 años luz. Más allá de esa frontera, la furia de una supernova comienza a calmarse, agotándose con la distancia. Aunque, hay que admitirlo, los asteroides que potencialmente exterminaron a los mamuts provenían de una supernova a 250 años luz de distancia. Si ocurrió, fue probablemente mala suerte. En términos generales, no notaríamos ningún daño proveniente de una supernova tan lejana, ya que sus niveles de radiación no serían suficientes para causar extinciones masivas. A 500 años luz apenas percibiríamos el evento, quizás solo viendo una estrella más brillante en el cielo. Así que pueden respirar tranquilos, no están en peligro inminente por Betelgeuse. Aunque, dicho esto, ¿existen otros candidatos a supernova dentro de los 300 años luz que debamos tener en cuenta? Afortunadamente, los científicos están bastante seguros de que la respuesta es no. Las estrellas masivas son muy fáciles de detectar, y las únicas dos en riesgo de convertirse en supernova son Betelgeuse y Antares. Ambas se encuentran a más de 400 años luz de distancia. Las enanas blancas son un poco más difíciles de detectar debido a su escaso brillo. Históricamente han sido muy complicadas de localizar, lo que dificulta predecir si podrían representar un peligro para nosotros. Sin embargo, en 2013, el Observatorio Espacial Gaia de la ESA publicó un enorme paquete de datos en su misión de cartografiar las estrellas, lo que permitió a los científicos identificar nada menos que 1,3000 enanas blancas a menos de 326 años luz de distancia. Afortunadamente, a pesar de este elevado número, los científicos están seguros de que ninguna de ellas está programada para explotar en un futuro cercano. Y cuando decimos cercano, hablamos de los próximos cientos de miles de años. Así que estamos a salvo de una supernova por ahora, y podemos estar tranquilos sabiendo que cuando Betelgeuse explote, lo más probable es que no suponga ninguna amenaza para la Tierra. La onda de choque que viajara desde Betelgeuse tardaría bastante tiempo en alcanzarnos, y aun cuando llegara, lo haría con menos fuerza que el simple empuje del viento solar. No sería nuestra magnetosfera ni nuestra atmósfera las que nos protegerían. La envoltura protectora de la heliosfera del Sol sería más que suficiente para contener semejante supernova.
La Tierra no sufriría ningún daño, pero sí presenciaría un espectáculo impresionante. Podría brillar tanto como una luna llena, siendo incluso visible durante el día. Imagínate eso por un momento. Ver una supernova resplandeciendo en nuestro cielo sería una visión absolutamente fascinante, y además podría revelar muchos secretos sobre el misterioso proceso de las explosiones de supernovas. Hay un enorme interés en Betelgeuse, y todo gira en torno a una sola pregunta: ¿cuándo explotará? Betelgeuse detonará pronto, aunque eso lo decimos en términos astronómicos, lo que significa que podría tardar hasta 1,00000 años. Sin embargo, hay científicos que predicen que este supergigante rojo podría detonar en las próximas décadas. Sus investigaciones parten de la suposición de que Betelgeuse tiene un radio mucho mayor de lo que se creía anteriormente, y si eso es cierto, podríamos llegar a presenciar una supernova local en vida. Pero Betelgeuse no revela sus secretos fácilmente, y a lo largo de las últimas décadas nos ha sorprendido con múltiples giros inesperados. El funcionamiento interno de las estrellas es tremendamente complejo, y Betelgeuse se oscurece y se ilumina siguiendo varios ciclos que aún no comprendemos del todo. Tiene un ritmo fundamental que probablemente está relacionado con su eventual detonación, y varios armónicos secundarios, separados pero conectados entre sí. Estos ciclos pueden oscilar entre unos pocos cientos de días hasta 2170, y existe debate sobre cuál de ellos es el fundamental y cuáles son los secundarios. Como no se comprenden del todo, siempre parece que algo fascinante está ocurriendo con Betelgeuse. Ha aparecido repetidamente en las noticias, como en 2009, cuando se contrajo un 15% en tamaño. Quizás también recuerdes que en 2019 Betelgeuse experimentó un gran oscurecimiento y los científicos inicialmente no sabían por qué. Las especulaciones se dispararon. ¿Sería esto el preludio de la tan esperada supernova? Aunque, lamentablemente, es probable que no sea el caso. Nuevos datos del telescopio espacial Hubble sugirieron que la estrella en realidad podría no haberse oscurecido realmente, sino que cierto polvo expulsado por la estrella pudo haberse enfriado y bloqueado la visión. En septiembre de 2019, el Hubble detectó material caliente alejándose de la atmósfera de la estrella. Durante los meses siguientes, ese material fue observado cerca de la estrella, y en diciembre, la estrella comenzó a oscurecerse en su hemisferio sur. Se teoriza que carbono calentado fue expulsado en el flujo de salida de la estrella, y al moverse alrededor de ella, se expandió y se enfrió. Cuando la perdimos de vista, no se alejó de la estrella, sino que cruzó frente a nuestra perspectiva de Betelgeuse. En su punto máximo, Betelgeuse llegó a ser 2/3 más tenue de lo normal. Sin embargo, desde abril de 2020, Betelgeuse ha recuperado su brillo habitual, por lo que esta nube o bien se apartó del camino o se dispersó por completo. Este evento despertó un renovado interés en Betelgeuse y con él llegó un descubrimiento extraordinario. Betelgeuse se ilumina y oscurece con frecuencia en distintos ciclos, pero no todos estos cambios se deben necesariamente a que la estrella expulse polvo. Al menos uno de estos ciclos podría ser obra de una pequeña estrella hermana. Durante más de un siglo, los científicos se preguntaron si Betelgeuse podría ser parte de un sistema binario, con una pequeña estrella compañera atrapada en su atracción gravitacional. Sin embargo, demostrar algo así era un desafío enorme, ya que la superficie de Betelgeuse es tan inestable y cambiante que rastrear los patrones de oscurecimiento y brillo que indicarían el paso de dicha estrella era prácticamente imposible. Pero tras el gran oscurecimiento de 2019, muchos más investigadores comenzaron a centrar su atención en Betelgeuse, y 2 equipos independientes encontraron evidencia de que el ciclo más largo, el que se repite cada 2170 días, solo podía explicarse si Betelgeuse tenía un vecino. La clave para probar la existencia de Betelbody, como se la llama coloquialmente, aunque su nombre oficial es Siguara, estuvo en revisar datos radiales y de posicionamiento históricos. Investigadores del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, y otro equipo del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron en Nueva York, analizaron cómo se mueve Betelgeuse en el cielo y detectaron una pequeña variación repetida a lo largo del tiempo, como si la estrella fuera jalada hacia un lado y luego hacia el otro. Esto coincidía con el oscurecimiento de Betelgeuse, lo que sugería que una estrella estaba causando este efecto. Ambos equipos creen que la pequeña Betelbody no es mucho más masiva que nuestro Sol, y probablemente orbita a una distancia ligeramente menor que la que separa al Sol de Saturno. Con este conocimiento en mano, otros científicos se unieron a la búsqueda.
Primero intentaron con telescopios espaciales, pero no lograron encontrar a la posible estrella compañera. Entonces, investigadores del telescopio terrestre Gemini Norte en Hawái apuntaron el poder de resolución de su espejo de 1 metro de diámetro hacia Betelgeuse para intentar detectar a su esquiva compañera. Equipados con una cámara de alta resolución llamada Imager de Speckle, que captura miles de imágenes de corta exposición para compensar la interferencia de la turbulenta atmósfera terrestre, lograron observar a Betelgeuse justo cuando se predecía que esta nueva estrella estaría en su punto más alejado de la supergigante roja. Y efectivamente, encontraron algo. Aunque borrosa, se cree que esta imagen corresponde a Siguara, o Betelbadi, tan tenue porque su luz es 6 magnitudes más débil que la de su volátil vecina. Esta imagen se encuentra justo en los límites de la capacidad de resolución del Gemini. Si bien no es una confirmación al 100%, hay numerosas otras observaciones y predicciones con las que este avistamiento parece coincidir, lo que hace muy probable que sea la estrella que los investigadores habían estado buscando, aunque tendremos que esperar hasta 2027 para confirmarlo definitivamente, cuando alcanza su mayor separación de Betelgeuse. Si esto es cierto, representa un aspecto fascinante en la continua historia de esta estrella. También nos ayuda a descartar el ciclo más largo como el modo fundamental, el ritmo que dicta exactamente cuándo Betelgeuse explotará como supernova. Lamentablemente, esto hace más probable que Betelgeuse tarde más tiempo en detonar, y quizás ese momento no llegue dentro de nuestra vida. Por supuesto, aunque esto nos decepciona, probablemente sea un alivio para Betelbadi, que estará bien dentro del radio de destrucción de Betelgeuse cuando finalmente explote. Predecir ese momento, sin embargo, sigue siendo un arte inexacto. Al menos en parte, porque mucho de lo que Betelgeuse parece hacer resulta tremendamente desconcertante. Por ejemplo, mediciones del conjunto de telescopios ALMA han detectado que Betelgeuse rota a una velocidad que desafía la mente, aproximadamente una vez cada 20 años. Puede que eso suene poco impresionante, pero para una estrella del tamaño de Betelgeuse, esto significa que su superficie gira a una velocidad de 18000 kilómetros por hora, o alrededor de 5 kilómetros por segundo. Eso es 10 veces más rápido que nuestra propia velocidad en la superficie de la Tierra. Y para una supergigante masiva, casi rompe las leyes de la física. ¿Cómo sabemos esto? Comencemos por lo básico. Existen un par de formas distintas de medir la rotación de objetos en el cielo nocturno. Si el objeto es suficientemente grande, como el Sol, la Luna, o incluso un planeta de nuestro sistema solar. Basta con apuntar un telescopio y observar cómo sus características se mueven en tiempo real. Como referencia, el diámetro angular de la Luna es de aproximadamente medio grado, y probablemente puedas distinguir sus rasgos a simple vista. El diámetro angular de Júpiter es de 1/100ª de grado, pero sus características siguen siendo claramente visibles a través de un telescopio. ¿Y qué hay de Betelgeuse? ¿La estrella supergigante a tan solo 650 años luz de distancia? A pesar de su enorme tamaño, Betelgeuse está lo suficientemente lejos de la Tierra, como para que su diámetro angular sea 1000 veces menor que el de Júpiter, convirtiéndola en una mancha borrosa, incluso para nuestros telescopios más poderosos. Por suerte, existe otra forma de determinar si una estrella como Betelgeuse está rotando. Es menos directa que simplemente observarla, pero es una técnica ingeniosa, que se basa en un efecto simple que quizás ya conoces, el efecto Doppler. Este mismo efecto es también responsable del cambio en el tono de una sirena cuando una ambulancia pasa a tu lado. Cuando la ambulancia se acerca hacia ti, la sirena suena más aguda porque las ondas sonoras te alcanzan, a una frecuencia mayor que si la ambulancia estuviera quieta. Pero en cuanto la ambulancia comienza a alejarse, el efecto se invierte. Las ondas sonoras te llegan a menor frecuencia y la sirena suena más grave. Lo que probablemente no notarías es que el efecto Doppler también afecta a las ondas de luz que rebotan en la ambulancia, igual que afecta a las ondas sonoras de su sirena. La luz de mayor frecuencia cuando la ambulancia se acerca la hace verse levemente más azul, y en cuanto comienza a alejarse, el efecto se invierte y se ve levemente más roja. La única razón por la que este efecto visual no es obvio es porque la velocidad de la luz es 1.000.000 de veces mayor que la del sonido, por lo que haría falta una ambulancia mucho más veloz, para que pudiéramos notar el efecto Doppler óptico. Puede que no tengamos ambulancias en la Tierra viajando a 5 km por segundo, pero ese tipo de velocidades son perfectamente posibles en el espacio, lo que nos lleva de vuelta a Betelgeuse. Cuando una estrella está en rotación,
la mitad de su superficie se mueve hacia nosotros, mientras que la otra mitad se aleja en dirección contraria. Esto crea un gradiente de colores emitidos por la estrella, que podemos observar con nuestros telescopios, incluso si la estrella es demasiado borrosa para distinguir sus características individuales. Al identificar qué lado es más azul y cuál es más rojo, podemos deducir la dirección de rotación, y midiendo cuánto difieren las frecuencias azules de las rojas, podemos calcular la velocidad de rotación de la estrella. Esta fue la técnica utilizada por los astrónomos para analizar los datos recopilados por ALMA y concluir que la superficie de Betelgeuse giraba a 5 km por segundo. Todo bien, excepto que la física conocida de las estrellas en rotación predice que 5 km por segundo es una velocidad demasiado elevada para una supergigante roja como Betelgeuse. Tomemos como ejemplo a nuestro Sol. Su velocidad de rotación es similar, alrededor de 2 km por segundo, pero es también 1000 veces más pequeño y unas 10 veces menos masivo que Betelgeuse. Si nuestro Sol se expandiera hasta el tamaño de Betelgeuse, lo que envolvería todo el sistema solar interior y casi alcanzaría la órbita de Júpiter, su velocidad caería a apenas 2 metros por segundo para conservar el momento angular. De la misma manera que una patinadora sobre hielo se ralentiza cuando extiende los brazos. Y si el Sol se volviera 10 veces más masivo para igualar la masa de Betelgeuse, su velocidad caería a 0,2 metros por segundo. Entonces, cuanto más grande y masiva es una estrella, más lenta esperamos que gire. Y sin embargo, Betelgeuse parece desafiar todas esas expectativas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Una posible explicación es que aunque Betelgeuse no comenzó con tanto momento angular, lo adquirió a través de un proceso conocido como canibalismo estelar. Como su nombre sugiere, el canibalismo estelar es lo que ocurre cuando una estrella devora a otra, generalmente su compañera en una órbita binaria. En términos más científicos, la gravedad de la estrella arranca a su compañera, su capa de gas una a una hasta que solo queda el núcleo interior. Ese gas transporta la mayor parte del momento angular de la estrella compañera, por lo que la primera estrella termina no solo siendo más grande, sino también girando más rápido de lo que la naturaleza normalmente permitiría. ¿Pero es esta realmente la historia de cómo Betelgeuse obtuvo su rotación? ¿O hay algo aún más misterioso ocurriendo bajo la superficie? Un equipo de investigadores que colaboran entre Europa y China ha sugerido recientemente que la aparentemente descabellada velocidad de rotación de Betelgeuse podría ser simplemente una gigantesca ilusión óptica. Para entender cómo es posible eso, recordemos qué midió realmente el equipo de ALMA con su avanzada red de telescopios. Aunque sus imágenes de Betelgeuse eran borrosas, aún pudieron distinguir que una mitad de la estrella emite frecuencias de luz ligeramente más rojas de lo normal, mientras que la otra mitad emite frecuencias ligeramente más azules. La explicación más obvia para esta división es que la estrella está rotando, con una mitad moviéndose hacia nosotros y la otra mitad alejándose al mismo tiempo. La flecha verde en la imagen de Betelgeuse representa el eje de esta rotación. Pero ¿qué pasa si esa no es la única? ¿Explicación para el gradiente de color detectado por ALMA? Las simulaciones de Betelgeuse han revelado que su superficie es un lugar caótico y turbulento, constantemente hirviendo bajo su propio calor, como agua burbujeando en una olla. Cada una de estas burbujas es enorme y se propaga hacia afuera a velocidades letales. Una sola burbuja puede medir 100 millones de kilómetros de diámetro, cubriendo una gran fracción de la superficie de Betelgeuse. Y si una de esas burbujas se dirigiera hacia ti, ni las naves espaciales más poderosas de hoy podrían salvarte de su velocidad fulminante de hasta 30 kilómetros por segundo. Tu única esperanza sería que la burbuja estallara y se estrellara violentamente de vuelta a la superficie antes de alcanzarte, mientras las burbujas de gas suben y bajan por toda la superficie de Betelgeuse. Esta se convierte en un mosaico de regiones que se mueven hacia nosotros o se alejan de nosotros como observadores desde la Tierra. A su vez, el efecto Doppler provoca que la luz emitida desde estas regiones sufra un corrimiento al azul o al rojo. En un reciente estudio que desafió todas las explicaciones anteriores sobre la rotación de Betelgeuse, un equipo internacional de investigadores propuso que Betelgeuse podría no estar rotando rápido en absoluto. En cambio, las observaciones podrían estar detectando un rango de frecuencias de luz provenientes de Betelgeuse debido a la turbulencia en su superficie. Así, los astrónomos podrían haber estado malinterpretando esos cambios de frecuencia como un efecto rotacional. Pero si has estado prestando mucha atención a la física
Quizás hayas notado que aún hay un cabo suelto en esta explicación alternativa. Una estrella en rotación debería producir un gradiente suave de frecuencias de luz, que va desde luz más azulada de lo esperado en un borde hasta luz más rojiza de lo esperado en el otro. Mientras tanto, una estrella turbulenta debería producir un mosaico aleatorio de colores, con zonas más azules donde las burbujas están subiendo y zonas más rojas donde las burbujas están cayendo de vuelta. ¿Cómo podrían los astrónomos de ALMA haber confundido una cosa con la otra? Si los astrónomos observaron un gradiente suave de colores proveniente de Betelgeuse, ¿no debería la explicación del mosaico quedar ya descartada? En un mundo ideal, así sería. Los gradientes corresponderían a rotación y los parches corresponderían a burbujas. Pero recuerda que Betelgeuse está tan lejos, que la imagen capturada por ALMA está lejos de ser ideal, y se parece más a un borrón que a una fotografía en alta definición. Cuando las simulaciones de la superficie de Betelgeuse tienen en cuenta la resolución limitada de las observaciones, predicen que los parches burbujeantes de corrimiento al rojo y al azul serán fácilmente confundidos con un gradiente rotacional aproximadamente el 90% de las veces. Esto significa que incluso si los astrónomos de ALMA no cometieron ningún error en su análisis, pudieron haber sido engañados por la superficie hirviente de Betelgeuse, creyendo que gira mucho más rápido de lo que realmente lo hace. Esto también significa que los astrónomos persiguen ahora un objetivo clave: estudios de mayor resolución de Betelgeuse que puedan distinguir con mayor precisión entre los dos escenarios. La buena noticia es que ya existen mejores imágenes de Betelgeuse, tomadas por el mismo telescopio pero con tiempos de exposición más largos. La mala noticia, para quienes somos más impacientes, es que probablemente pasarán un par de años antes de que sean analizadas correctamente. Sin embargo, esas respuestas están en camino. Por ahora, resulta fascinante preguntarse ¿dónde colocarías tus apuestas? ¿Está Betelgeuse realmente girando a 5 km por segundo, tras haberse devorado a su estrella compañera? ¿O será vindicada la nueva teoría de que esa velocidad de rotación no es más que una ilusión óptica? Todo lo que necesitas saber sobre Betelgeuse, una estrella al borde de una catástrofe cósmica. No es de extrañar que un evento tan brutal despierte tanta fascinación en nosotros. A los seres humanos nos encantan las explosiones, como lo demuestra la pasión de todas las culturas por los fuegos artificiales. Así que cuando llegue el momento, la detonación de una supernova iluminando el cielo nocturno será un espectáculo verdaderamente impresionante. Aunque, por suerte, en el caso de Betelgeuse lo contemplaremos desde una distancia más que segura.